Estoy emocionada. Ya hemos llegado a los 250,000 suscriptores en el canal. 250,000 personas que aprecian el ASMR. Yo la verdad no sé cómo agradecerlos. Y el video de hoy va a ser personal. Voy a contarles cosas de mí porque ustedes confiaron en mí, me alegraron el día tantas veces y hay cosas de mí que nunca me animé a compartir y hoy quiero explicar un pedacito de mi historia. Y sé que no todos van a querer escuchar esta parte de mi vida porque es muy difícil, no es algo placentero de escuchar, pero es la razón por la cual yo me metí en el ASMR. Y creo que así ustedes van a entender más cosas sobre mí. También en la segunda parte del video voy a hacer saludos porque pregunté en Facebook quién quería saludos y voy a saludarlos. Y también voy a regalar 3 pulseritas como estas. Ahora tengo también otras, pero varias pulseritas que mandé a hacer. Miren, esta dice Hermetic Kitten. Y pues voy a regalar 3 de estas pulseras. Esta es del maratón de libros, pero esta dice I love ASMR. Y las mandé a hacer más porque quiero abrir una tiendecita en Etsy o algo así. Pero son lindas, tiene I love ASMR y acá Hermetic Kitten. Y bueno, les decía que hoy voy a contar algo de mi vida, la razón por la cual yo me metí en el ASMR. Y si no quieren escuchar cosas un poco tristes, mejor se van a la última parte del vídeo, la parte de saludos. Y también va a llegar un especial con sonidos y todo. Estoy trabajando en ello. Tengo muchas ideas, pero sí, al final del video voy a hacer otras cosas, pero ahora quiero contar todo esto. Vamos a contar la historia. A los 17 años empecé a tener neumonias que no se sanaban, o sea, problemas en mi pulmón. Y era un momento muy feo de mi vida porque mi papá tenía cáncer. Le habían diagnosticado cáncer el año anterior, cuando yo tenía 16 años. Y me tardé un tiempo para descubrir lo que yo tenía. Y me acuerdo que estaba a punto de hacer el examen que nosotros hacemos en Italia cuando termina el liceo, que se llama maturità. Y en España creo que es el bachillerato, no estoy segura. En Francia es el baccalaureat. Pero estaba a punto de hacer ese examen y el día de la última prueba, la noche de hecho, me desperté con una especie de mordisco de metal en mis costillas. Esa era la sensación, un dolor horrible, y tenía 39,5 de fiebre. Pero no quería saltarme la última prueba porque si no iba a perder todo el examen. Y pues mi madre también me dijo: hija, yo te entiendo, o sea, si quieres ir, te entiendo, pero tenemos que ir al hospital. Y al final decidí ir a la escuela y hacer mi examen. Estaba así en mi mesa, me acuerdo, no, el dolor era tanto que no lograba, o sea, no tenía que ir, la verdad, pero fui. Y cuando salí me fui directamente al hospital y allá empezaron a hacerme investigaciones y tal, y al final me dijeron que tenía una enfermedad del pulmón rara
era como el 1% de todas las enfermedades del pulmón y ni siquiera había entrado en la universidad, solo había ido un día y me dijeron que me tenía que operar, pero ya. Y la operación iba a ser delicada y que posiblemente podía ir mal y que si no me operaba, porque yo no me quería operar, me dijeron, si no te operas, te puedes morir. A los 18 años. Y allá todas mis certidumbres en la vida fueron así destrozadas. Fui en otra parte de mi país, en un hospital que me aceptó para operarme de urgencia y fueron 7 horas. O sea, fue algo muy delicado. De hecho, yo tengo, no sé si lo saben, tengo una cicatriz larga acá y 2 huecos, como 2 cicatrices acá en las costillas. Y el dolor de esa operación fue algo que yo creo que insoportable. Cuando me desperté no quería estar ahí. Y de repente me convertí en lo que nadie quería ver. Me acuerdo que en el hospital la gente me miraba así con horror, tipo, ¿qué hace una niña allá? ¿No? Y a veces pasaba por el pasillo y algunas personas cerraban sus puertas porque no querían ver, y yo lo entiendo, ¿no? Pero es que es fuerte contar esto. Y un día un voluntario pasó por mi habitación allá en el hospital y me pidió con una voz muy calmada, me dijo, ¿cómo estás? Y me dio una caricia justamente acá. Y me acuerdo que el hecho de que alguien, aparte de mi familia obviamente, me hablara amablemente, me diera una caricia, significó tanto para mí que yo dije, no sé qué va a ser de mi vida, pero me gustaría hacer algo así. Y me metí en todo lo que fuera espiritual. Cuando salí del hospital, de hecho, no estaba feliz para nada. Empecé a tener ataques de pánico, ansiedad. Siempre había sido una persona muy sensible. Y empecé a tener todos tipos de problemas. Iba por la calle y me daban ataques de pánico. Pensé que mi vida ya había terminado así, ¿no? Porque esa enfermedad me había afectado muchísimo y tenía miedo, ¿no? Estaba asustada y tal. Y me metí en el hermetismo, que es, si no conocen el hermetismo, es lo de los alquimistas, o sea, las personas que buscan transformarse del carbón en oro. Y desde el punto de vista espiritual significa trabajar sobre tus imperfecciones para poder ser tu mejor versión. Y eso me salvó. Yo puedo decir que el hermetismo a mí me salvó y por eso me llamo Hermetikitten. Hermetic porque el hermetismo me ayudó tanto, y Kitten porque siento que soy como un gato, ¿no? Puedo ser dulce y puedo ser muy fría y alejada y desaparezco con mucha facilidad. Y me metí en el ASMR porque en ese momento tan feo que tuve después de mi enfermedad, yo no lograba mirarme al espejo, no me reconocía. Sentí una separación muy grande, ¿no? Entre lo que pasaba en mi cuerpo y en mi alma. Me sentía mal y buscaba mantras, buscaba meditaciones, buscaba todo lo espiritual. Me metí en cualquier tipo de disciplina espiritual para entender, ¿no? Para poder ayudarme un poco. Y un día
vi un video de una chica que le cepillaba el pelo a otra chica y me dio una sensación de escalofríos rara, ¿no? Y cerré el video. Pero luego lo busqué otra vez y me di cuenta de que yo sentía escalofríos y me gustaba esa sensación. Y casi de inmediato, era como final de 2011, principios de 2012, empecé a hacer videos ASMR porque sentía que quería hacerlo, sentía que quería ayudar a los demás de alguna forma. Y de hecho, muchas personas no lo saben, pero yo tenía otro canal antes de Hermetic Kitten que se llama Kicks Shani. Todavía está el canal. Y allá en 2009, que es cuando yo me enfermé, yo subía vídeos para mi familia porque pensaba que me iba a morir y quería que tuvieran algún vídeo de mí, que se acordaran de mí. Entonces empecé a hacer vídeos sin sentido, así tontos, ¿no? En un video yo comía Mars y ese video es el video que grabé el día antes de irme al hospital y era muy largo porque quería que mis amigos y mi familia tuvieran algo mío por si me iba a morir. Yo estaba de hecho convencida de que posiblemente me iba a morir, así que mi primer canal lo abrí con esa motivación, ¿no? Esa razón. Y justamente por esa razón, cuando empezó a irme bien con el ASMR, decidí cerrarlo o dejarlo y abrir Hermetic Kitten porque no me parecía lindo empezar un canal ASMR con ese canal tan que yo había abierto con ese ánimo, ¿no? Y es triste, ¿no? Pero también es una historia de, creo, de esperanza, ¿no? Saber que todo empezó así. Esos vídeos me cuesta mucho mirarlos hoy porque me acuerdan de esa época. Tenía el pelo, lo había teñido oscuro y por eso yo no logro verme con el pelo oscuro, justamente porque lo conecto con la enfermedad. Y sí, algunas personas puede que no lo sepan esto, pero yo empecé a hacer vídeos por esa razón. Y luego con el ASMR, ustedes me han alegrado la vida. Cuando leo comentarios de personas que me juzgan pensando que soy una persona muy superficial o que simplemente me interesa tener tantos suscriptores, yo pienso en eso, ¿no? Y digo, lo que las personas piensan al mirarte es distinto de tu historia. Y a veces pienso que si supieran tantas cosas de mí, esas personas no dirían eso. Pero para mí, el ASMR, yo no sé cómo explicarlo, amigos. Ustedes me han cambiado la vida, me han dado todo tipo de alegría y han dado una razón a mi enfermedad que tuve. Ahora estoy bien, normal, y por supuesto que los recuerdos son muy feos, pero a veces pienso que sin esa enfermedad yo no hubiera empezado a hacer mis vídeos, y sin ustedes yo no estaría aquí porque ustedes me animaron. Y si ustedes no me hubieran apoyado durante todos estos años, yo no estaría aquí haciendo vídeos. Y yo quiero decirles que es gracias a ustedes que estamos aquí, y los logros de Hermetic Kitten son sus logros. Es gracias a las personas hermosas que me animan cada día, que sigo haciendo vídeos y encontrando nuevas cosas y nuevas formas para relajar. Y no sé qué hubiera sido mi vida sin ASMR, no lo sé. Yo creo que de alguna forma el destino, ¿no? Cuando te quita algo, te da algo también. Y ustedes han sido mi premio, ¿no? Disculpen si me emociono así, pero es que de verdad, gracias a la comunidad ASMR,
he podido conocer a personas hermosas y personas que me han enseñado qué quiere decir la amistad incondicional y también la esperanza, ¿no? en los seres humanos. También me acuerdo que cuando tenía 30 suscriptores decía, una clase entera de personas que me miran. Y cuando tenía 800 pensaba, no caben en mi casa 800 personas y no sé ni siquiera si conozco a 800 personas. Y ahora como que es una emoción grande, pero no por el número, sino que empiezo a pensar, ¿no? A tantas cosas y al final creo que todo va como tiene que ir. Y lo importante es hacer las cosas con cariño. Yo sé que para algunas personas el cariño no es suficiente, ¿no? Pero yo creo que en mis vídeos siempre he tratado de poner todo el cariño posible, incluso cuando tuve ese momento difícil, cuando se murió mi papá, seguí haciendo vídeos. En todos los momentos bonitos y feos seguí haciendo vídeos y para el canal yo salí de mi zona de confort muchas veces. Hice cosas que no pensaba poder hacer. Y pronto van a ver otras cosas, otras sorpresas. Porque quiero mejorarme, quiero darles cosas que sean especiales. Y agradecerlos por ser tan especiales siempre. Porque ustedes son mi familia ASMR, mis hermanitos y hermanitas de todo el mundo que quisiera abrazar y ayudar siempre, ¿no? Que ustedes sepan que aunque no nos conozcamos, yo los quiero muchísimo y todo lo que tenemos aquí en Hermetic Kitten es gracias a ustedes. Así que gracias por ser tan especiales. Gracias, gracias, gracias. Y espero que sientan el cariño, que lo sientan, porque de verdad yo creo que la revolución de la ASMR es transmitir cariño con una pantalla, más allá de los sonidos, más allá de los triggers. Eso es lo que yo pienso de la ASMR y ojalá que siempre quede así. Y quiero agradecer a todas las personas que hacen vídeos en la comunidad, porque gracias a ustedes yo puedo dormirme por las noches. Ustedes son creativos, sensibles, inteligentes, lindas personas y han revolucionado mi vida. Y ahora sí, ha terminado la parte triste o emocional del video. Y ahora vamos a regalar las pulseras. Bueno, voy a regalar. Ahora vamos a elegir las personas que van a ganar las pulseritas y no va a ser simplemente hoy. De vez en cuando lo voy a hacer. Mandé a hacer otras. Miren, tengo también, las hice la verdad por así para probar, pero me encantan, son muy muy lindas y me gusta que tengan muchos colores, así que voy a coger mis vídeos embrujado y a ver, voy a regalar una pulserita. Ok, a Valentina, que siempre me comenta. Chao Valentina. Tú me puedes contactar a hermetickitten a gmail.com, @gmail.com. Te voy a enviar la pulserita. Luego voy a regalar una pulserita a Ise, que me dijo: últimamente estoy pasando por problemas en mi casa y en la escuela. A pesar de eso, cada
que veo un vídeo tuyo me pongo feliz, eres mi mejor amiga. Gracias, Kiki. Y te voy a regalar una pulserita. Hice. Y otra pulserita. A ver, vamos a coger uno que esté más. Vamos a ver. Es espectacular. Ajá. Y el último lo voy a regalar a este comentario, que es de Suri. Ayer para dormir me vi varios vídeos de Kiki la Bruja, me gustan bastante y hoy me encuentro con esto. Me encanta ver una notificación tuya en mi móvil. Gracias por ser como eres y por tu gran esfuerzo y trabajo, Suri. Te ganaste la pulserita. Así que hágame saber si les gusta este sistema, porque es bonito. O sea, voy a elegir comentarios, tal vez si comentan mucho en varios vídeos, y siempre van a ser cosas así lindas, chiquitas, o también otras cosas, vamos a ver. Y ahora sí, los saludos en Facebook. Vamos a ver. Ok, primer saludo. Ahora sí, los saludos en Facebook. Primer saludo para Elizabeth Marsala. Hola, Elizabeth. Te mando abrazos y besos. Luego Derrick Quesada. Hola, Derrick. Siempre me comentas tú también. Y Ángel Flores Jordison. Hola, Ángel Flores. Jan Abernathy. Chao, Jan. Un beso para ti. Luego Marco Hau. Chao, Marco. Luego tenemos Carl SF, who wants a hello for Mitzi as well. Hi, Mitzi. Meow, meow, meow. Then we have HBK Freddy. Chao, HBK Freddy. Luego tenemos Alonso Delano Acevedo. Chao, un beso. Luego tenemos a Jesús Obregón Bernal. Chao, Jesús. Un beso para ti. Luego tenemos a Sebastián Torresillas. Chao, Sebastián. Tenemos a Mireli Reina. Chao, bella. Luego tenemos a Celik Barragán. Hola. Y Emily García. Chao, Emily. Tenemos a Eric de León. Un beso para ti. Anthony Nas. Un saludo, Anthony. Angie Nayara Ochoa Vizcarra. Un besito y un abrazo, bella. El capitán Roberto, que siempre me comenta también. Hola. Tenemos Alder Vega. Hola, Alder. Gracias por tus lindas palabras. Un saludo para Diana Salazar. Chao, Diana. Es el nombre de mi mejor amiga también, Diana. Pamela Retamosa. Hola, Pamela. Un beso y un abrazo enorme. Lara Plath, de Argentina. Un beso enorme. Lorena Macri.
besos y abrazos. Luego tenemos a Luciana Beltrame. Grité por toda la casa gritando yo. Un besito. Luciana. Luego tenemos a Beatriz BNGZ. Hola Beatriz. Luego tenemos a mi amigo Pablo Peña, que siempre me comenta también. Te mando un abrazo enorme, Pablo. Espero que te encuentres muy bien. Y luego tenemos a Tatiana Martins. Chao, Tatiana. Catherine Manzanares. Chao, Catherine. Qué lindo nombre. Como Wuthering Heights. ¿Cómo se llama? Cumbres Borrascosas, creo. Mi libro favorito. Luego tenemos Diego Aaron Sánchez Pérez. Chao, Diego Aaron. Te mando muchos abrazos y besos. Pamela Capitanachi López. Hola, Pamela. Hola. Tenemos a Eliseo Montiel. Qué lindo nombre. Parece el nombre de un personaje de un libro. Tenemos a Paula Fabiana Rodríguez. Hola, Paula Fabiana. Hola. Tenemos a Eka Darkiller. Hola, Eka. Hola. Tenemos a Evelis Jaramillo. Hola, Evelis. Hola. Tenemos a José Ignacio Mejías. Hola, José Ignacio. Hola. Abrazos. Cecilia Juárez. Hola, Cecilia. ¿Cómo estás? Cecilia. Tenemos a Mau Zavala. Hola, Mau. Miau. Tenemos a Anita Rodríguez Cés. Hola, Anita. Hola. Un beso para ti. Carlos Herrera. Un beso para Carlos. Memo Nájera. Un saludo y un abrazo para ti. Víctor Aguilera. Hola, Víctor. Hola. Luego Claudia Paula Sevilla. Hola, Claudia Paula. Ana Melero. Hola, Ana. Víctor Puicón Montalbán. Hola, Víctor. Abrazos. Maripaz González. Siempre mira mis vídeos. Te quiero, eres la mejor. Te mando muchos besos con cariño. Usami Auditore. Hola. Usami. Besos. Mireya Watermelon. Qué linda. Que le haría mucha ilusión. Pues Mireya, un beso enorme para ti. María Urieles. Kiki, saludos de Venezuela. Hola, mi amor. Mi reina María. Un abrazo enorme. Paz Vázquez Pérez. ¿Crees que llegaste tarde? No, Paz. Un saludo, Paz. Te mando muchos abrazos. Y Maxi Pieruzzi Rodríguez. Te mando muchos abrazos y un beso. Vixito Mogel. Viejito. Te mando muchos besos y abrazos. Ricardo Lascano Herrera. Hola, Ricardo. Un beso. Hamlet Denise. Hola. Eka Salamanca. Si alcanzas yo. Hola, Eka. Qué lindo nombre. Edgar Ferchito Hernández Gragueola. Hola, Edgar. Tu nombre es muy bonito también. Fernanda LS. Hola, Fernanda.
Celeste Hernández Garay. Hola Celeste. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Besos. Mati Zamora. Hola. Hola Mati. Besos. Zúñiga Cristian. Hola, hola. Cristian. Brandon Hernández Paul. Hola Brandon. Hola. Hola, hola. Un abrazo y un beso. Luego tenemos a Aline Cambreros. Hola Aline. Te mando un beso y un abrazo. Saray Maqueda Velázquez. Hola. Hola Saray. Saray. Un abrazo. Tona Posadas. Hola. Hola, un besito. Tona. Flor Fernández. Hola Flor. Te mando un beso enorme. Elena Gómez. Te queremos. Yo los quiero mucho a ustedes. Hola Elena. Te mando besos. Luego tenemos a Marce Velázquez Sánchez. También los perros envían saludos, por cierto. Marce Velázquez. Chao Marce. Gerardo Antonio Valdés Calderón. Hola Gerardo Antonio. Hola, hola, hola. Connie RK. Connie. Ahí se me está agotando la batería de la cámara. Un saludo para Roberto Roque. Saray Camacho. Saray Deseón Morales. Joaquín Calvo. Un abrazo. Cris Hernández. Lux Delano. Jennifer Hernández. Russell Vega Abadí. Juan Carlos Álvarez Cervantes. Felipe Bermúdez. Ricardo Vázquez Reina. Alexis Quesada Loza. María Soledad García. Federico Gatti. Hola, hola Federico, guapo. Ivana Villarroel. Chao Ivana. Un saludo para Susi Sánchez. Un saludo para Ricardo López. Con mucho cariño. Alex Febles. Hola Alex, ¿cómo estás? Un saludo para DLML. Hola Di. Fer Sarafoglu. Hola Fer. Hola Antonella Valenti. Hola, hola, hola. Un saludo para Reni Sanabria. Y un saludo para Sabrina Enzo. Salut Sabrina. ¿Cómo ça va? Bisous. Y a ver si logro hacer los otros también. Ay. Ok. Un saludo para Jorge Espinosa. Un saludo para Dan Miller. Un saludo para Rodrigo Poremba. Esbeidi López. Y también para Leonardo. Ay, mi bebé se arrulla con tus vídeos. Oh, ¿dónde probaste dulces mexicanos? Me tienen que llegar más dulces mexicanos. Espérense que voy a cambiar la batería de la cámara porque quiero hacer todos mis saluditos. Espérense. Entonces, un saludo para Esbeidi. Un saludo para mi amiga Laura Toledo Garrido. Hola, bella. Siempre me acuerdo de ti. La verdad es bonito porque cuando ustedes comentan tantas veces, yo me acuerdo de ustedes y tengo una memoria muy visual. Y a veces es como, no sé, tener una pequeña familia de verdad. Gianluca Ferrara. Hola Gianluca. Hola Andrea Jiménez González. Hola, hola, hola. Un abrazo para ti.
Hola, Ademir Raidan. ¿Cuándo es tu próximo vídeo? Lo voy a subir esta noche, que es el miércoles. Hola, Ademir. Pero miércoles y sábados por lo general. Hola, Enrique Pérez Ornelas. Hola, hola, Enrique. Hola, Ana Quinn. Hola, hola, Ana Quinn. Hola, Vale Monje. Hola, hola, Vale. ¿Cómo estás? Hola, Alexander Aldana. Hola, un besito. Hola para Rus Ibarra y ese bebé precioso. Hola, hola. Hola, Resu Rivera desde España. Hola, Resu. Te mando abrazos y besos. Luis Escudero. Hola, hola, Luis. Beatriz Farrón. Hola, Beatriz. Hola. Un besito. No sé si ven cómo cuando veo sus nombres me pongo tan feliz. Espero que la otra parte del vídeo no haya sido demasiado triste, no sé. Ah, este es un nombre en árabe. Yo, Kiki, me llamo Alberto y soy de México. Hola, Alberto. Ecólitos MTC. Hola, Ecólitos. Oh, Itzel de la bodega. I want Kiki greetings. Hi, Itzel. Itzel. I hope I pronounced it well. I made a rhyme. Hi, gorgeous. Kisses and hugs. Diana Rodríguez. Hola, Diana. Hola, hola. Bo Crow. Yo, por favor, Kiki. Hola, Bo Crow. Pablo Guerrero. Yo, por favor. Me sigue desde hace varios años. Hola, Pablo. Te mando muchos abrazos. Anita Lareo. Hola, Anita. Hola. Te mando muchos besos y abrazos, bella. Paula Gaitán. Hola, Paula. Hola. Espero que un día podamos hacer un meeting o un evento así donde pueda abrazarlos. Si me invitan a México, voy a hacer dieta durante como un mes, justo para ir a México a engordar con esa comida rica. Paula Gaitán. Hola. Kerin Vega. Hola, Kerin. Besos. Laura Argüedas. Cumplo años este mes, el 19. Sería un lindo regalo de cumple. Creo que ya ha pasado, pero... Ah, no ha pasado, de hecho. Puede que este video salga. Bueno, Laura, felicidades y te mando muchos besos y abrazos. Isel Osvaldo Muñoz Vidal. Hermetic. Con tu hermosa voz que hace que te olvides de los problemas. Isel Osvaldo. Muchos besos. César López. Hola, César. Te mando abrazos y saludos. Ramses Aldair Pérez Rodríguez. Hola, Ramses. Te mando muchos abrazos. Y ok. RB Ross. Hola, 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 hola. RB Ross. Leonardo Ríos. Hola, Leonardo. Hola. Cecilia Floyd Becker. Hola, Cecilia. Hola. Creo que tengo que hacerlo más a menudo esto de saludar porque muchas personas quieren saludos. Gilmer Ferrer Cachón. Hola, Gilmer. Un beso. Lucía Avellaneda. Hola, Lucía. Mariuji Ordeñana Méndez. Hola, Mariuji. Rosario Tantillo. Mi chiedo come farà a salutare tutta questa gente compreso me. Ciao, Rosario. Non lo so, mi sta rilassando parecchio. Es muy relajante saludar a todas estas personas. Juan Pablo Soto. Hola, Juan Pablo. Les Mauri Robledo. Yo soy tu fiel seguidora desde hace muchos años y adoro tus videos. Saludos de Venezuela. Hola, mi amor, hola. Un saludo enorme y un abrazo.
Sol Gutiérrez, hola Sol, hola, 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 hola Sol. Oscar Ladino, un saludo, hola Oscar. Oscar. Kelly Valencia, hola Kelly, hola, hola. Sofía Larriba, hola Sofía, un beso, qué linda eres. Dulce Morgan, hola Dulce, hola, hola. Julieta Lugosi, hola. Claudia Mendizábal, hola Claudia. Monse MTZ, Monse. Luis Quispe Urbano, Elvis Vázquez, un besito. Alessandra Ames Díaz, un saludo y un besito. Maëlène Gerbeau, moi c'est Topi Kiki, salut Maëlène. J'ai découvert la ASMR, tu restes une des meilleures ASMR artistes pour moi, merci du fond de mon cœur ma belle. Je te fais plein de câlins et bisous. Mauricio Urbina Contreras, hola Mauricio, un beso. Estrella Castillo, hola Estrella, hola bella. Lisa M Y T, hola Lisa. Pato Huerta, oh me acuerdo de ti. Hola Pato Huerta, te mando besos y abrazos. Alba Peach, un besito y ese bebé precioso. Así que un saludo para Alba Peach. Luego tenemos a Sam Dark Bloom, hola Sam, hola. Alexander Daniel, hola. David Castañeira, hola David. Lisbeth Uplifting, Lisbeth, siempre me comentas, eres un amor. Te mando muchos abrazos y besos. Leia Oshiro, de México, te sigo siempre. Muchas gracias, bella. Espero que todo siga bien en México. Te mando un abrazo enorme. Kevin Vega, hola Kevin. Hola. Manuel Torres, hola Manuel. Hola. Fernando Varela, hola Fernando. Saludo para Albert Puig Tarres, que muchas gracias por todos tus mensajes y por ser tan dulce y tan amable conmigo. Un beso. Mac Hellfire, hola Mac. Gracias por tus hermosas palabras. Te mando abrazos. Cerro, hola. Quintana Azul, hola Quintana. Odile Marion, hola Odile. Julio César Piña Méndez, hola Julio César. Noemi Flores, hola Noemi, hola. Luisina Wall, hoy es mi feliz cumpleaños con un poco de retraso. Hola Luisina. Kevin Roldán, hola Kevin, hola. Ingrid Flores, hola Ingrid, hola. Marco Vale, hola Marco, hola. Jimena Torres, hola Jimena. José Eduardo Montalvo Rodríguez, hola José Eduardo. Muchos besos. Sandra BG, hola Sandra. Besitos. María Ayuso Esteban, hola María. Hola. Luis Romero Mayuri, hola Luis Romero, hola. Álvaro Jiménez, hola Álvaro. Muchos besos. Alejandra Ili, Alejandra, hola. Mónica Guijarro, hola Mónica. Isis Cabrera, hola Isis Cabrera. Besos. Raúl Herrera, Simón sí. Nach
Nacho de Argentina. Hola Nacho de Argentina. Te mando abrazos. Saray Garrido, creo que ya te saludé. Sí, Saray. Cristina Tapia. Gracias por tus hermosas palabras, Cristina. Te mando abrazos y besos. Josie Galván. Hola, Josie. Creo que no me va a dar a tiempo de saludar a todos. Casi. Williams Morales. Hola. Casa Gorostieta. Hola, Casa. HB Manuel. Hola. Edgar Pachón. Perla Valencia, un saludo para Perla, un saludo para Arturo Servín, un saludo para Antoine Fit y un saludo para Joana Navarro. Hola. Un saludo para Nay Franca Lara, Luis Bautista, Fabián Herrera, Brenda Chantilina, que siempre me comenta también. Un saludo para Daniel Reynolds, Brito Yani, Ani Sotodi, Tatiana Gómez, Andrew García. Hi Andrew, I remember you. How are you doing? Carla María González, un beso. César Adrián, Draco El Tanín, saludos. Tania Min, Fredwin Alvarez, Marco Ceccarelli. Ciao, grazie per tutte le tue dolcissime parole sempre. Michelle Bosquera, Michelle, yeah. Hola. Sol Katia Alegría, Claudio Cáceres, Sebastián Llanes y Marifé China. Saludos para todos. Bueno, ¿cuántos comentarios son? Ok, voy a saludar unos más. Ezequiel Cortés, Jorge David Castro, Federico Maestri. Tutti vogliamo un saluto che domande dagli spagnoli agli italiani passando per i lapponi. Hey hey, in finlandese. Un bacio. Federico. Mari L'Amore Mata. Hola Mari. Adaya Hernández. Regina Oviñas de Brasil. Hola. Esme Meloeta. Hola Esme. Xiomara García, con ese bebé precioso. Vanetiare. Eric Snape Scamander. Hola Eric. Andrea Cerros. Elsie Rosa. Montserrat Ruiz, que me sigue hace 2 años. Un saludito. Eloísa Raya. Hola Eloísa. Estoy determinada a saludar a todos. Oswaldo Jiménez. Dan Zacarías. Sophie Tepox. Clau González. Estrellita Gómez. Saludos para todos. Andra Chaires. Hola. Héctor Quiroga. Hola Héctor. Ilse Carolina Pardo. Ivana y Aileen. Hola a las 3. L. Cortés, que siempre me comenta. Hola. ¿Dónde pronuncias la letra L? Pienso que te refieres a mí. L. Hola L. Leslie Miranda. Hola Leslie. Pat Cavalera. Hola Pat. Ritu Núñez. Ana Heredia. Ricardo Luis Gallardo. Es chistoso porque Gallardo en romano significa algo cool, algo bien bonito. Gallardo. Pero tienes que decir así, Gallardo. Jessica Salazar. Hola. Agatha Ramírez. Midori Carrillo. José Carlos Tavera González. Lalo Landa. Camila Antonia Mayor Miranda. Jessie Cordero. Adrián Méndez. Florine Delmotte. Bravo pour ta chance, je te suis depuis 2015 et je ne rate aucune vidéo. Merci du fond de mon cœur,
Javier Vázquez, hola. Javier Michu Carolis, hola. Michelita Cruz, María Ureta, Joana Rondón, José Vidondo, hola a todos. Besos y abrazos. Espinosa Espinosa, Tessa, hola. Flores Rosita, Alejandro Ramírez, Beatriz Ae, Cristina Ercolani, ciao Cristina, certo che puoi chiedere un saluto, te ne mando tanti e tanti baci. Carly Ricknick, hola Carly, hola hola. Jesús Alave, muchos besos, Jesús. Daniela Quesada, Saúl Ávila Méndez, Stephanie Bernal Pardo, ay, Bernal Pardo, hola, Stephanie. Cristiana Espinosa, yo Kiki. Cristian Escobedo, hola. Oscar Ortiz, Ariel Salazar Alvarado, Daniel Reyes, Mireya Aguilar, Cristian y Crisanto Coronel, Carolina Guzmán, Mónica Amador, Nicole Vascaus, Maki López de Barcelona, Álvaro Sánchez Sierra, Sole Jiménez Ayala, Gil Rodríguez, Sebastián Cervantes Chavarría, Pamela Andrea Urrutia, hola Pamela, Nanita, Patricia de Colombia, hola, José García, Kenny Ojeda, Erwin Espinosa, Priscila Garza, Fernanda Figueroa Cereceda, Andore Noriva Arreola Amasaki, Marife China, Sebastián Llanes, Sol Katia Alegría con su chuchito. Ay, es el gatito más hermoso del mundo. A ver si lo pueden ver. Ay, qué hermoso. Un besito para los dos. Michelle Mosque. Ok, ya hemos terminado. Oh. Okay. Les mando un abrazo enorme. Amigos, yo los amo desde el profundo de mi corazón. Gracias y ojalá que el ASMR se pueda convertir en algo realmente común, que todo el mundo entiende y gracias a todos por el apoyo, el cariño y sobre todo gracias por ser tan especiales. Los amo muchísimo y pronto van a llegar otros